Es un día especial para el mundo, hermanos, sin duda, sin duda. Estuvimos, como todo el mundo, atorados en el tráfico esta semana. Estuvimos en centros comerciales, viendo a la gente enloquecida para arriba y para abajo, comprando y gastando y un poco poniéndose a tono. Y hay un componente innegable cultural en el mundo con respecto a la Navidad. Si uno le pregunta a una persona cualquiera por la calle qué significa la Navidad, algunos podrán decir que es el nacimiento de Jesús, pero generalmente es una época relacionada con la alegría, con la familia, con la paz. Generalmente es una excusa y una ocasión para juntarnos, para compartir, para comer algo, para ver los fuegos artificiales y, como decía el hermano John, también para tomar un poco de más, ¿no? En general, eso es lo que pasa en el mundo. Y eso tiene un componente muy bueno. Es lindo que las familias se junten. Es hermoso, es precioso. Los niños esperan con ansias los regalos. Es una época en la que uno de alguna manera espera todo el año para llegar, ¿no? Hay personas que obviamente no les gusta tanto y hay razones muy válidas también para eso. Pero hay una cuestión cultural que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de esto. Es un día especial, pero puede ser un día muy triste y miserable para muchas personas. En un lugar donde estuvimos ayer haciendo una compra había una señora con su hija y un bebé de pecho, sentaditos en un costadito ahí. Todo el mundo estaba ahí mirando televisiones y electrodomésticos y ellos estaban ahí sentados, claramente en una situación muy vulnerable. Y sin duda, muchas cosas pasan por la mente, ¿no? De uno cuando no tiene dinero para regalos, por ejemplo, cuando no puede costear una cena costosa o vistosa para la familia. Estas personas claramente no iban a tener una Navidad como se podría esperar o como ellos quisieran. Y eso también es algo que quiero mencionar, hermanos, antes de analizar un poquito algunas escrituras, porque tienen relación con esto. Es a veces lo tremendamente víctimas que es la sociedad y las personas de la cultura de la Navidad, de la cultura de las fiestas, donde todo debe ser bonito, abundante, costoso, donde hay un montón tiene que haber un montón de regalos. Y muchas personas se hunden en una profunda depresión. De hecho, la Navidad es una de las épocas del año donde se producen más suicidios en el mundo, porque entran en un círculo muy fuerte de depresión por esa misma presión social de lo que implica la Navidad en términos de consumo y en términos de lo que la Navidad debe tener. Bien. Sin embargo, cuando vamos a la escritura encontramos otra cosa con la Navidad. Encontramos algo muy, muy, muy humilde, muy humilde. Y de hecho la única fiesta que vamos a tener en el milenio es la de los tabernáculos, donde los judíos tienen que dejar su casa preciosa y vivir una semana en tiendas hechas de palos. Esos son los tabernáculos, los booths. Entonces, el recuerdo de la Navidad, hermanos, es el recuerdo de la vulnerabilidad del hombre, de la sumisión y de la humildad del hombre. La escritura que leía, y esto, perdón, lo digo para que podamos también consolar, hermanos, a aquellos que quizás no tengan una Navidad tan vistosa y tan abundante como quisieran, porque a veces la cultura nos obliga a tener que hacer todo esto. Si lo podemos hacer, gloria a Dios, hermoso. Yo antes decía, no, porque los regalos, el regalo es Cristo y los regalos no tienen nada que ver. ¿Saben una cosa? He aprendido que en la alegría de las personas hay algo bonito, hay un mensaje también. Es lindo regalar, porque es un simbolismo de la entrega del Padre hacia la tierra, hacia sus hijos, con ese regalo maravilloso. Y nosotros como padres nos desprendemos
y le damos y queremos ver esa alegría de algo que los niños reciben de gracia, porque si fuera por lo bien que se portan en el año, yo no sé si habría tanto regalo. No sabe nada de ver. Sí, sí, sí. Ese regalómetro que mide lo bien que se portan en el año estaría medio ahí abajo, hablando de regalos. Así que hermanos, llevemos ese consuelo también a las personas que quizás por un montón de motivos no pueden tener una Navidad tan bonita, que recordemos cuál es el regalo. Y podemos leer alguna de las escrituras que hoy vamos a leer también. José y María vivían en Nazaret de Galilea. Nazaret está muy al norte y era un pueblito minúsculo e insignificante en la época. Bien, como decir, no sé, Chicoral, Tolima, por ahí, chiquitito. Siempre se reían de Chicoral por los mosquitos y por el calor. Y de repente, en la soberanía de Dios, aparece un edicto. María, 8 meses y pico de embarazo, así. Y había que andar en mula, en burro, porque a veces recuerdan que Cristo entró a Jerusalén en asna, en pollino, pero se olvidan de que en la panza de la madre hizo cientos de kilómetros arriba de un pollino, hijo de Asna. Y llegaron por ese decreto divino, de repente la mujer embarazada con todo el inconveniente de un traslado de cientos de kilómetros hasta Belén, por ese censo. ¿Por qué? Porque ¿dónde tenía que nacer el Señor? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, esa palabra es origen, el que será Señor en Israel. No, pero está acoplando un poquito. Y sus salidas, es decir, sus orígenes, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ningún ser humano en este mundo tiene sus orígenes en la eternidad. Ni siquiera Adán. Pero él, el que nacerá de Belén, sus orígenes serán desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Habitaré y andaré entre ellos. Habitaré es tabernacular, morar, hacer morada, hogar en un tabernáculo. Andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El hermano John leía recién esta escritura. Muchos dicen, pero el Salvador no se llama Emmanuel, se llama Jesús. ¿Qué significa Jesús? A ver. Muy bien. Yeshua. Yeshua HaMashiach. Es Salvador ungido, el Mesías. ¿Es el nombre de Él? Sí, es el nombre de Él. Aprendemos también que cuando Él vuelva, Él vendrá con un nombre que nadie conoce, sino solo Él. Él es el Salvador. Él no se llama Jesús, no se llama Emmanuel, Él es Emmanuel. Su naturaleza es Dios en el tabernáculo humano. En ese sucio pesebre. Estoy seguro que María lo limpió igual, pero nunca es limpio un pesebre. Moraba un niño de 3 kilos, un bebé chiquitito, pequeñito, que lloraba, como todo niño, y dormía y tomaba pecho. Y ese es el misterio de la encarnación, que en esa criatura pequeña, pobre, vulnerable, estaba el eterno Dios morando.
No importa el esfuerzo que tú quieras hacer, nunca podrás entender ese misterio. No lo podrás entender. Pero ahí estaba el Dios de la naturaleza. El Dios de los cielos estaba ahí, vulnerable, pobre, entre nosotros. Medita en esto. Por eso cobra mucho sentido esta reflexión que hace Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y fíjense la consideración humana de esto. Subirá, es decir, se originará cual renuevo, como una plantita, delante de Él, delante de Dios. Y como raíz de tierra seca, es decir, como algo que está creciendo ahí, pero nadie sabe que está creciendo ahí, porque nadie pensaría que en una tierra seca hay una raíz creciendo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como esas personas que estaban ahí. Qué atractivo tiene vivir una Navidad así. No vaya a la casa de fulano que siempre está con problemas, capaz que no tiene nada para compartir. No sé, hay un montón de desprecio también en la Navidad y en estas fiestas y en todo el círculo de consumo de nuestra cultura. Y claramente a los ojos de Israel, Cristo no era atractivo. Era un hombre pobre, venido de una familia pobre, sin letras, sin estudios. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, dijo Bartolomé. ¿Por qué la encarnación de Dios fue tan humilde? ¿Por qué? Bien. Básicamente para darnos un ejemplo de dónde está el camino de salvación. Porque el camino del mundo, mi querido hermano, mi querida hermana, es un camino de soberbia, es un camino de orgullo, es un camino de autoexaltación. Adán y Eva dijeron, no me interesa lo que tú me hayas dicho, Dios, yo seré mi propio Dios, comeré del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Este mundo es un enorme torrente de soberbia y de orgullo. Entonces, en el camino de la confianza en el Creador, a quien debemos toda gloria, honra, y quien tiene la majestad verdadera y soberanía, en el camino de la sumisión a Él está el camino de la salvación. Jacob profetizó sobre sus hijos y habló sobre Judá. Y fíjense qué bonita profecía dada muchos años antes del nacimiento del Señor. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en él vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Qué bonita profecía dictada por el poder del Espíritu Santo sobre la humildad y sobre el sacrificio de sangre que aquel que porta el cetro, es decir, el rey, es quien sumergirá todos sus vestidos en la sangre. Y pueden los judíos decir, no, pero nosotros esperábamos un rey, un libertador político. Bien, esto era lo que tenían que esperar. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de alegría, de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién anda arriba de un burro? ¿Quién anda? ¿Qué rey entra en una ciudad arriba de un burro?
Humildad, hermanos. Humildad. Y los discípulos hicieron lo que el Señor les dijo. Fueron a Betfagé y trajeron la pollina. Y Él entró. Y todo el mundo no, pero una gran parte levantaron palmas y dijeron: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero cuando Él entró a Jerusalén, la ciudad se conmovió. Fue raro eso. ¿Y cuál fue la pregunta que hacía la gente? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Porque no lo reconocen, hermanos, hasta el día de hoy, hasta que le vean venir en las nubes del cielo con los ejércitos celestiales. La gente pregunta en su corazón: ¿quién es este Jesús del que todo el mundo habla? Y lloraba el Señor, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Ese fue el día que Él entró a Jerusalén. Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando tú hables de la Navidad, hermano, o hermana, vas a ver una persona encubierta que no entiende que este día es para tu paz, no para tu estrés, no para tu dolor, ni tu sufrimiento, ni tu tarjeta de crédito, es para tu paz. Por eso los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y fíjense, el nos es de nuestra familia, de nuestra raza. Es un hombre que nació para nosotros. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es una hermosa escritura para compartir, porque habla de la naturaleza de Cristo. Pero ¿para qué fue todo esto? Para la gloria de Dios, porque sigue diciendo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Eso es lo que viviremos, hermanos, en breve, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En este mundo desequilibrado, en este mundo desviado totalmente de la voluntad de Dios, compartamos el verdadero mensaje de la Navidad, que es que el Rey ha nacido y el Rey volverá, por la gloria de Dios y por la paz de los hombres con Dios. No por la paz de las guerras, sí, obviamente no habrán guerras, pero por la paz de la enemistad del hombre con Dios. ¿Bien? Buena voluntad. Buena voluntad. No es solo la buena voluntad de Dios hacia el hombre, sino para aquellos de buena voluntad que le reciben también a Él. Recuerden Juan 1:12, que es muy ilustrativo de ese primer resumen que hace Juan en el capítulo 1. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es paradójico que los hogares brinden, festejen, hagan todo un jolgorio por el cumpleaños del que quizás no es su Salvador, del que quizás es su juez. ¿Quién celebraría el cumpleaños del que va a ser tu verdugo, el que va a dictaminar sentencia de condenación eterna? Es paradójico.
El Señor, como dijimos tantas veces, para el que no sea el Salvador, será su juez. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este mundo, como dije, desordenado y pagano, llevemos el anuncio del nacimiento del Rey. Esa es la verdadera Navidad. Que el Señor nos bendiga en esta época de alegría, porque debe serlo. ¿Quién no festeja cuando nace un niño? ¿Quién no festeja en esta temporada tan bonita? Pero que podamos hacer un esfuerzo extra en el contexto de la clase de evangelización que estamos teniendo, de poder abrir la boca y hablar de la verdadera Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Gracias, hermanos, por este bonito tiempo. Oremos.